Dice Abraham que está nervioso, pero no pasa nada. Hoy vamos a estar viendo un tema acerca del altar. Y hoy nos toca hablar en esta serie de altar, el altar supremo. Y yo los voy a invitar para que también ustedes busquen su Biblia en Marcos 15 y vamos a tener la lectura del verso 21 al 39. Entonces, Abraham, cuando estés listo, te escuchamos y usted por favor búsquelo, Marcos 15, 21 al 39. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Amén, gracias. Estaba un poco nervioso, pero le salió bien. Leyó perfectamente. A todos nos pone nerviosos de repente hablar en público y nos tiembla la voz. Algunos no se nos quita, pero aprendemos a dominarlo. Pero miren, esta serie, como les decía, está basada en Marcos 15. Nuestra serie es Altar, una entrega total. Y ya vimos mensajes que predicó primeramente nuestro pastor, que fue el altar de reinicio, el altar de entrega. Y hoy vamos a ver el altar supremo. Y yo sé que cuando escuchamos supremo, pienso que todos pensamos en algo grande, ¿no? ¿Sí? Supremo, algo grande. Bueno, pues en el diccionario define como algo altísimo o enorme, pero me encanta lo que sigue, que no tiene superior. Entonces vamos a meditar en este altar supremo que no tiene superior, que no hay nada que se le pueda comparar. Y este altar fue dado por Jesús. Él ofreció este altar a Dios, este altar supremo y perfecto. Ya después de lo que acabamos de leer, que Abraham nos puso en contexto con esta lectura, está el momento ya de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya había sido entregado, ya había sido enjuiciado, ya lo habían llevado ante Pilatos. Pilatos se lavó las manitas, dijo, no, yo no sé, son ustedes, ahí se la llevan, ¿no? Ya lo habían ridiculizado, lo habían ofendido y lastimado. Y entonces estamos
en este momento tan crítico en el que el Señor Jesús está entregando su vida, y su vida es un altar supremo donde Él está dentro del altar, pero también lo está ofreciendo a Dios. Y este altar supremo que Jesús ofreció, cumplió primeramente con la ley, porque aquí en el verso 22 dice: y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Desde el inicio de esta serie, el pastor nos explicaba que un altar debe de estar en un lugar alto, es decir, en un lugar visible para todos. Curiosamente, fíjense que los romanos tenían un lugar destinado para llevar y dar castigo, terrible castigo, a aquellos que habían sido condenados. Y esto era cerca de un monte o de una loma que tenía la forma de cráneo. Por eso se le llamaba el lugar de la calavera. Y en los evangelios, en los 4 evangelios, se nos menciona el lugar exacto donde esto sucedió. Entonces, pues estaban ahí los romanos. Fíjense que estas muy amables personas, cuando llevaban, los soldados romanos, cuando llevaban los presos cargando la cruz y los llevaban a este monte o loma, como dice aquí la Biblia, al Gólgota, había 2 caminos. Había un camino que era muy fácil para que ellos pudieran entrar, pero estas amables personas los llevaban a los presos por el camino todavía más largo. O sea, ya el preso iba sufriendo y todavía los romanos ponían más peso a ese dolor. Entonces, yo quiero que en todo este tiempo de meditación imaginemos lo que nuestro Señor Jesús vivió, porque todos podemos decir, sí, el sacrificio de Jesús, y así como que lo vemos allá lejano, ay, que sus heridas. Yo les voy a decir algo. Me preguntaba una de mis hijas: mamá, ¿vas a ver la película de La Pasión? Le dije, ¿sabes qué? Una vez la vi, el día que la estrenaron, y no la volvería a ver. Y me decían, ¿por qué? Le dije, porque las escenas son tan reales que yo no puedo contemplar cómo hirieron a Jesús. No sé si usted vio la película de Mel Gibson, porque hay otras, ¿verdad? Pero él narra perfectamente cómo fue el sacrificio de Jesús, el sufrimiento en su piel. Yo no puedo resistir eso, hermanos. Yo no puedo ver todo lo que mi Jesús, lo cantábamos ahorita, mi Jesús sufrió. Pues bueno, los romanos todavía lo hicieron caminar por ese camino largo con su dolor. Y realmente la cruz que ellos llevaban no era como ahora las vemos, ¿no? La cruz normal, sino estas cruces eran en forma de T solamente, y era lo que ellos utilizaban para que después ponerlos y levantarlos, que ahorita les voy a explicar un poquito. No solamente los llevaban por un camino largo, sino que los romanos hacían tan visible el castigo a la sociedad para que la sociedad temiera a ellos. Les tenían que enseñar de cierta forma de: yo soy fuerte, yo tengo el poder, y si tú le haces algo a mi gobierno, a mi autoridad, esto te va a pasar. Te voy a humillar, te voy a golpear, te voy a llevar por el camino más largo y te voy a poner en una cruz para que todos vean tu vergüenza. Y eso vivió el Señor Jesús. Miren, en los altares, generalmente en el Antiguo Testamento, pues tienen que ver con sacrificio, es decir, con muerte. Jesús en este altar supremo está ofreciéndose, y Él cumplió justamente con todo lo que el pueblo judío, es decir, con todo lo que la ley había estipulado. Miren, cuando en la antigüedad se ofrecía sacrificio en el tabernáculo, y después en el templo que construyó el rey Salomón, ellos tenían en la entrada un altar de bronce a la entrada del templo. Y
en cada esquina de ese altar, hagan de cuenta así, ¿no? En cada esquina de este altar había unos cuernos. Entonces, cuando los sacerdotes, ya sea en el tiempo del tabernáculo o después ya con el templo majestuoso que construyó Salomón, ellos ofrecían el sacrificio y la sangre la ponían sobre las esquinas. Y algunos comentaristas históricamente dicen que se ponían sobre el cuerno y pedían perdón. En eso consistía el sacrificio. Y el pueblo, cuando llegaba al templo, cuando llegaba al lugar de reunión, lo primero que veían era el altar. Y era el recordatorio de que no podían entrar a la presencia de Dios sin antes pasar por el altar. Y esto la verdad que a mí me dejó maravillada. Imagínense, hermanos, que antes de que usted y yo entremos aquí a casa de oración, haya un altar. Y hasta que no entreguemos y no pidamos perdón, vamos a poder estar aquí. Y que es algo, no que pongamos del altar, pero es algo con lo que nosotros debemos de sentirnos confrontados cuando entramos a la presencia de Dios, porque a veces se nos hace tan cotidiano. Ay, bueno, vamos a orar, Señor, sí, por esto. Estamos entrando a la presencia de nuestro Dios supremo, de nuestro Dios todopoderoso, y debemos nosotros entrar ofreciendo un altar de sacrificio por nuestros pecados. No podemos tomar esto a la ligera. Sí, somos salvos por gracia, sí, hermanos, y esto es un regalo que nada nos puede quitar, y la misma Biblia lo dice, pero no lo demos por hecho. Valorémoslo, cuidémoslo, seamos este sacrificio para nuestro Dios. El pueblo, fíjense, ellos entendían, hablando a través del templo, que el único camino para el encuentro con Jehová se daba a través del altar. Ese altar estaba en el patio, no podían seguir. El encuentro solo se daba a través del altar. Tenía que haber muerte de pecado antes de estar en la morada de Dios. Y tú y yo somos inmerecedores, pero primero tuvo que haber muerte del Señor Jesucristo para que hoy podamos estar en la morada de nuestro Dios. Y Jesús cumplió en este altar supremo con la ley. La ley decía que el animal debía de ser primogénito. ¿Jesús era primogénito? Hágame con la cabeza, a lo mejor no los veo, pero ¿verdad que sí? Sí. ¿Jesús se estaba entregando a Dios? Sí. La ley decía que el animal que se entregara debía ser sin mancha. Jesús estaba sin mancha. ¿Era perfecto? Sí, Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley. Y miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo. Qué palabras tan alentadoras, qué palabras tan hermosas. Miren, yo estaba meditando y preparando la predicación, el mensaje. Y yo obviamente lo primero uno que tiene que hacer es, antes de hacer los puntos, leer el texto, ¿no? Entonces estaba leyendo Marcos. Y estaba llore y no podía escribir, y me quedé todavía unos minutos porque volver a leer, a sentir lo que Jesús hizo por mí, no podía yo avanzar hasta adorarle, hasta volverle a pedir perdón, hasta volverme a poner delante de Él, porque Él fue una ofrenda por mi pecado, por tu pecado. Él no tenía que hacerlo, pero Él decidió ser una ofrenda. Y me encanta, dice Pablo, para tener una relación correcta. Nosotros en nuestra vida muchas veces no tenemos relaciones tan correctas, esa es la verdad. Pero en Cristo o Jesucristo hace posible que mi relación sea correcta con Dios. Y por eso hoy debemos alabarle y debemos estar agradecidos por lo que Jesús hizo. Y al igual que el pueblo, fíjense, de Israel, nosotros sabemos que hay un camino. ¿Y ese camino quién es?
Jesucristo. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino. Ay, ¿por dónde debo de ir caminando? ¿Qué haré? Jesús dice, yo soy el camino. Él nos da la dirección. Entonces entendamos que en su altar supremo, Él al final nos lleva al lugar para el cual fuimos creados. Yo no fui creado para andar vagando por la vida. Ay, a ver ahora qué pienso, a ver ahora qué hago. Yo fui creado para cumplir el propósito de Dios. Pero ¿saben qué? Para esto tiene que haber muerte. Y nosotros tenemos que entregarle a nuestro Dios en este altar personal, en tu casa, tu pecado, mi pecado, para que esta acción me lleve a glorificar al único que es digno de toda la gloria, es que nuestro Señor Jesucristo. Y miren, cuando el sacerdote ofrecía, hablando de que cumplió con la ley, ofrecía un sacrificio, tenía que llevar una serie de requisitos. Y esto lo vemos en Hebreos 13, 10 al 13. Escribe el autor: tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Fíjense que esto es algo bien interesante, porque como les decía, el sacerdote nada más ponía la sangre en el altar. Yo la verdad antes pensaba que ponían el animal y fuego, no, pero conforme uno lee la Biblia, la estudia, se da cuenta que no era así. Entonces, había partes del animal que no podían estar siendo dadas en sacrificio o quemarlas, porque se cree, la tradición decía, o la ley decía que era algo impuro. Entonces todo eso que ellos iban quitando del animal tenía que ser fuera de Jerusalén. Jesús hasta con eso cumplió, porque Él no murió en Jerusalén. Él fue llevado a este lugar llamado Gólgota, y ahí el Señor fue puesto donde quedaba la inmundicia. Y en ese lugar de inmundicia, porque era donde echaban todas las cosas, levantó un altar y la inmundicia la convirtió en santidad. Y el Señor Jesús ahí estuvo ofreciendo este altar supremo, santificó, limpió y venció al pecado. La condenación fue superada por la gracia. Y es esa gracia la cual está vigente hasta el día de hoy. Y digamos amén, hermanos, por eso, porque seguimos viviendo bajo la gracia. Y el altar supremo de Jesús también cumplió al ser voluntario. Dice que cuando llegaron al lugar, comenzaron a donde debía morir Jesús, comenzaron a suceder muchas cosas. Primero, la forma en la que actuaban los soldados. O sea, yo creo que, les vuelvo a repetir, que se imaginen el momento. Están en Gólgota, están todos los soldados, llegan, ellos tenían que colocar la cruz en el suelo, se estiraba al reo, se le clavaban las manos, los pies por lo regular se solían atar, en medio de las piernas tenían que ponerles un pedazo de madera, porque este pedazo de madera, en el momento que fuera levantado, corría el peligro de que los brazos, las manos, se salieran y se rasgaran y el reo cayera. Eso vivió Jesús. Estaba viendo ayer, me aventé como 3 películas o 3 episodios ayer. Ya ven que todos los canales están pasando acerca de la pasión. Pero me llamó la atención una película, porque cuando lo están crucificando al Señor Jesús, todo el tiempo está gritando. Y yo dije, ¿cómo eso yo no lo tengo registrado? Pensamos que solamente, sí, le dolió, se levantó. Él estaba sufriendo lo insufrible.
Su cuerpo había estado siendo golpeado, le estaban poniendo unos clavos, lo estaban levantando. ¿Cómo estaría el Señor Jesús gritando, hermanos? Y hay 2 ocasiones en que Marcos lo registra y dice que Él estaba gritando. Y no sé si fue lo que leyó ahorita Abraham, pero dice, cuando terminó de gritar, dio su último suspiro. Entonces imagínense toda esta situación que estaban sucediendo, los soldados haciendo ruido, la gente después de que se levantaba la cruz se fijaba en un hoyo y se dejaba el condenado ahí en esa cruz hasta que muriera, y había personas que llegaban a durar una semana sufriendo hasta que iba a morir, y se dice que otros no aguantaban tanto dolor, o el dolor era tan fuerte, insoportable, que llegaban hasta la locura. ¡Pum! Se botaban, ¿no? Como luego decimos. Llegaban hasta la locura. Y Jesús soportó todo ese dolor. Jesús fue humillado por los soldados, le quitaron sus ropas, las personas lo observaron y algunos despiadados todavía ante tal sufrimiento le empezaban a decir cosas. Miren lo que dice el texto: la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Y no solamente esta gente morbosa, yo le puse así, gente morbosa diciendo eso, sino que había sacerdotes en ese lugar. Los guías espirituales del pueblo de Israel también estaban en ese lugar. Dice el texto, los principales, fíjense, principales, o sea, no era el ayudante, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Cuando alguien se burla, pues así habla, ¿no? Bueno, al menos así. Sí, o sea, tampoco crean que baja de la cruz. No, se estaban burlando, se estaban mofando de él. Y bueno, las personas, los sacerdotes, los principales, y todavía para rematar, los que estaban siendo condenados. Dice, hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Hasta los que estaban colgados tenían tiempo para burlarse de Jesús. Jesús pudo decir que no a la cruz, y por eso este altar también se cumplió al ser voluntario, porque Él se pudo bajar de la cruz, pudo llamar a los ángeles que están a su servicio, pudo regresar al cielo, pero Él sabía que tenía que levantar un altar de obediencia a Dios. Lo que estaba haciendo era porque Él sí lo quería. A pesar del dolor, Él quería estar ahí. Era un altar voluntario. Él estaba en esa cruz sufriendo y no quería que nada obstaculizara también el sacrificio. Dice que había mujeres, nos dice el texto que le dieron vinagre, y la tradición cuenta que había mujeres muy piadosas que ellas iban a las crucifixiones, no necesariamente aquí a la de Jesús, y ellas llevaban un líquido, un menjunje. Yo pensé que se decía menjurje, y ya después no, dije, es menjunje, de vinagre, de vino, y le mezclaban, dicen algunos autores, drogas, o sea, no de las que nosotros conocemos, o sea, sino de, bueno, que espero que usted no las conozca, nada más las haya escuchado, de especies, y estas se las daban a los que estaban colgados porque aliviaban sus dolores. Era una forma, por decirlo así, de bloquear, de drogarlos para que ellos no sufrieran tanto. Por eso se les daba. Los dolores eran terribles, y en la crucifixión Jesús dijo no.
no voy a tomar esto, porque él no quería que algo bloqueara el dolor, porque el altar que él estaba ofreciendo se trataba de dolor, y él tenía que cimbrarse, hermano, por el dolor de tu pecado, de mi pecado y del pecado del mundo. Él no podía bloquearlo, él tenía que vivirlo, porque de esta manera él estaba en el altar ofreciéndose a Dios, y era necesario su sacrificio, era necesario el dolor para que tú y yo no tuviéramos dolor. Era necesario enfrentarse. El cuerpo de un reo era sostenido por cuerdas, como les mencioné, por tablas y clavos. Pero el cuerpo de Jesús estaba siendo sostenido por el gran amor a la humanidad. No eran las cuerdas, no eran los clavos, era el gran amor por ti y por mí. Y este altar supremo de Jesús cumplió al darle la oportunidad, o al darnos al final la oportunidad para creer. Como les decía, los hombres que estaban en la cruz todavía no tenían algo mejor que hacer, se estaban burlando. El pueblo judío, a través de todos estos 3 años de ministerio de Jesús, tuvo la oportunidad de escucharlo y creer, pero solo escuchaban para contender, y se perdieron de la maravillosa experiencia de hacer a Jesús su Señor. Pero en sus últimos momentos, y aún llenos de dolor, de sangre, de heridas, Jesús le estaba dando la oportunidad de creer. Aún en ese dolor, ahí estaba la oportunidad de creer. Ese altar que estaba levantando era oportunidad para el pueblo, era oportunidad para los romanos, era oportunidad para las mujeres, era oportunidad para los religiosos de creer que Él es el Hijo de Dios. Lo que estaba pasando alrededor era algo extraordinario, no era un día normal. Todavía los romanos, cuando llevaban a los reos, a los presos, les tenían que poner un título. Y ellos se preguntaron, y yo me imagino, oye, pues ¿cómo le ponemos? Pues ¿qué hizo? Pues que es el rey de los judíos. Pero otra cosa, no. Pues es rey de judíos, por eso lo están crucificando. Rey de los judíos. Era hasta absurdo, porque una turba estaba gritando en contra de él. Era algo absurdo lo que estaba sucediendo. Realmente estaban condenando a un hombre que no tenía maldad. Y no solo eso estaba sucediendo en ese momento. Cuando el Señor Jesús está en sus últimos suspiros, dice la Biblia, dicen los evangelistas, que la tierra se llenó de oscuridad. Cuando se oscurece uno dice, va a pasar algo. Y no solamente sucedió eso. Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó, dice la Biblia, de arriba hacia abajo. ¿Qué era esto del velo del templo? En el templo había 3 lugares. Y en el último lugar, conocido como el lugar santísimo, había un velo, no como cortinas que tenemos en la casa. Era un velo muy pesado. Al final era una pared que impedía que alguien pudiera entrar, y solamente un sacerdote lo podía hacer. Pero si el sacerdote estaba en pecado, en ese momento caía fulminado, porque ese lugar era conocido como el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar ahí. Entonces, cuando Jesús muere, el velo se rasgó. Imagínense escuchar eso. No fue como la hojita. No, debió haber sido un ruido. Y los que estaban ahí dicen, ¿qué pasó? Me tapo porque yo no puedo ver ese lugar, porque voy a morir, porque es santo. Entonces algo estaba sucediendo y la gente tenía su corazón cerrado. Ay, pues ¿qué habrá pasado? ¡Ey! El Hijo de Dios
estaba siendo crucificado. Y después de que él muere, Mateo registra, el evangelista, que hubo un temblor, que las piedras se partieron, y después de todo esto la gente no creyó. Y Mateo también dice que los sepulcros, después de que el Señor Jesús murió, los sepulcros fueron abiertos. Y lo más increíble es que hubo muertos que salieron. No me pregunte ahorita, ese no es el tema, después. Pero muertos volvieron a la vida. Y la gente no creyó que el que habían crucificado era Jesucristo. ¿Qué más esperaban ante tantos eventos? Y solo un hombre, un soldado, nos dice Marcos, que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aquellos sacerdotes, sabiendo y conociendo la ley, no fueron sensibles y no vieron que realmente era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y yo la verdad, hablando a los sacerdotes, yo me pregunto, ¿qué hacían ahí? Era el tiempo de la Pascua. Los judíos, entre la Pascua hay otras 2 fiestas que se les conoce como fiestas solemnes. Por lo tanto, era un tiempo de actividades, de fiestas, y los sacerdotes tenían mucho trabajo que hacer entre los sacrificios, entre estar checando que el animal cumpliera. ¿Qué hacían en Gólgota? Ellos tenían que estar en el templo trabajando. Ellos, a pesar de que su actitud estaba siendo incorrecta, al final estaban en el lugar correcto, que era estar ante la presencia de Jesús, pero aún así no creyeron. Jesús cumplió en todo al ofrecer su altar. ¿Qué te detiene, hermano, para creer? ¿Qué te detiene a ti y a mí para que podamos creer en todas las cosas que el Señor Jesús hace por nosotros? ¿Qué te impide a ti y a mí celebrarlo, adorarlo, ser obedientes, someternos, creer en todas sus promesas? Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, nos vamos a convertir en esos espectadores. Ah, mira, está temblando. Ah, mira, sí, pasó un milagro en la vida de un familiar. Pues los doctores fueron. Y nos bloqueamos y dejamos de darle el lugar a Jesús. Yo quiero invitarte para que tú y yo podamos postrarnos ante Jesús. Que nosotros levantemos un altar. Jesús al final quiere que sus palabras cambien nuestra vida, que su sacrificio, que vale la pena, lo tengamos en nuestro corazón. Así que yo te invito para que hoy tú te levantes en adoración, que tú te entregues a Dios, que seas obediente, que cumplas con las leyes de Dios. ¿Cuáles leyes? Las que están aquí. Que cumplamos y que voluntariamente, así como el Señor Jesús se entregó, nosotros podamos someternos a Dios, creyendo en Jesús y creyendo que este sacrificio fue, es y será supremo. No hay nada ni nadie que lo pueda hacer. Se hizo una vez y para siempre. Y esa es la gracia de Dios para nuestra vida. Así que cuando llegues a tu casa, júntate con tu familia y dile: Señor, yo quiero levantar un altar de adoración, de obediencia, entendiendo lo que el Señor Jesús hizo por mí.